Te dije que te fueras ya. La voz del guardia de seguridad resonó en el elegante vestíbulo de la agencia inmobiliaria mientras varias personas levantaban la mirada. El hombre al que le gritaban estaba parado frente al mostrador. Llevaba un abrigo viejo, manchado por el polvo de la calle. Su barba estaba desordenada y sus zapatos parecían haber caminado demasiados inviernos. Apretaba con fuerza una carpeta gastada entre sus manos. Solo quiero hablar con el gerente. Intentó decir con voz tranquila. Pero la recepcionista ni siquiera lo dejó terminar. Señor, este lugar no es un albergue, respondió con frialdad. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía. Algunas personas que esperaban su turno comenzaron a murmurar. Seguro viene a pedir dinero. O a robar. Siempre es lo mismo con esta gente. El hombre bajó la mirada por un instante. No parecía enojado. Parecía cansado. No estoy aquí para pedir nada, dijo finalmente. Solo necesito hablar con el director de la agencia. El guardia soltó una carcajada seca. ¿Tú? ¿Hablar con el director? Se acercó 2 pasos más y le señaló la puerta de cristal. Mira alrededor. ¿Ves dónde estás? Este lugar mueve millones en propiedades de lujo. No puedes entrar aquí vestido así. La recepcionista asintió desde su silla. Además, el director no recibe a cualquiera. El hombre observó el interior del edificio. Las paredes de mármol. Los cuadros modernos. Los agentes vestidos con trajes caros cerrando ventas con clientes importantes. Por un segundo, algo en sus ojos pareció cambiar. Como si reconociera cada rincón. Por favor, repitió con calma. Solo necesito 5 minutos. El guardia ya había perdido la paciencia. Lo agarró del brazo con brusquedad. Se acabó. Fuera. La carpeta del hombre cayó al suelo. Los papeles se desparramaron por el mármol brillante. Planos. Contratos. Documentos antiguos. Pero nadie se agachó a mirar. El guardia lo empujó hacia la puerta mientras varias personas observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desprecio. No vuelvas a aparecer por aquí. Gritó mientras lo empujaba afuera. La puerta de cristal se cerró con un golpe seco. El hombre quedó de pie en la acera. El viento levantó algunos de los papeles que habían quedado atrapados en su carpeta. Uno de ellos mostraba el encabezado de la empresa. Justo el mismo nombre que estaba grabado en letras doradas sobre la entrada del edificio. El hombre lo miró en silencio. Y luego levantó la vista hacia el edificio. Un edificio que, en realidad, le pertenecía. Pero nadie dentro de esa agencia lo sabía. Si esto te impactó, quédate, porque esta historia se vuelve aún más intensa. El hombre recogió lentamente los papeles que el viento había empujado hasta el borde de la acera. Sus manos estaban ásperas, marcadas por el frío y los años. Pero cuando volvió a colocar los documentos dentro de la carpeta gastada, lo hizo con un cuidado casi reverente. Frente a él se levantaba el edificio de la agencia inmobiliaria. 5 plantas de cristal y acero en una de las zonas más caras de Madrid. En la fachada, las letras doradas brillaban con orgullo. Grupo Álvarez y Asociados. Durante años, ese nombre había sido sinónimo de éxito. Pero ahora, nadie dentro del edificio parecía recordarlo. El hombre respiró hondo y se sentó en un banco frente a la agencia. Algunas personas que pasaban por la calle lo miraban con indiferencia. Otras simplemente evitaban cruzar su mirada. Para ellos, solo era otro indigente más. Pero su nombre era Tomás Álvarez. Y 20 años atrás, había sido él quien levantó esa empresa desde cero. Todo había comenzado en una pequeña oficina alquilada en Lavapiés, cuando Tomás aún era un agente inmobiliario desconocido que recorría barrios enteros buscando oportunidades. Trabajaba más de 12 horas al día. No tenía contactos poderosos. No tenía capital. Solo tenía algo que pocos tenían en ese mundo. Palabra. Con el tiempo, comenzó a cerrar negocios importantes. Luego llegaron los inversores. Y después, los socios. Entre ellos, un hombre que decía ser su amigo. Mauricio Rivas. Mauricio era ambicioso, carismático, y extremadamente hábil para los negocios. Fue él quien convenció a Tomás de expandir la empresa. El mercado inmobiliario va a explotar, le había dicho una noche mientras celebraban un nuevo contrato. Si jugamos bien nuestras cartas,
En 10 años seremos los más grandes de la ciudad. Y durante un tiempo, así fue. La empresa creció. Oficinas nuevas. Proyectos millonarios. Clientes extranjeros. Tomás confiaba en Mauricio para todo. Hasta el día en que firmó unos documentos que jamás imaginó que cambiarían su destino. Fue durante una expansión importante. Nuevos inversionistas. Nuevas propiedades. Mauricio le explicó que necesitaban reorganizar la estructura legal de la empresa. Solo es un trámite, le dijo. Para protegernos fiscalmente. Tomás firmó. Confiaba en él. Demasiado. Lo que no sabía era que, con esa firma, había perdido el control de la compañía que había construido. Meses después ocurrió lo inevitable. Mauricio convocó una reunión extraordinaria de socios. Tomás todavía recordaba las palabras exactas. A partir de hoy, dijo Mauricio con absoluta tranquilidad, la dirección ejecutiva de la empresa cambia de manos. Tomás creyó que era una broma. Hasta que los abogados comenzaron a hablar. Documentos. Cláusulas. Porcentajes accionarios. Cuando quiso reaccionar, ya era tarde. Mauricio tenía el control. Legalmente. Y cuando Tomás intentó luchar, todo se derrumbó aún más. Una demanda. Congelación de cuentas. Embargos. El proceso judicial duró años. Años que consumieron todo lo que tenía. Primero perdió su casa. Luego sus ahorros. Después su reputación. Mauricio había construido una historia perfecta para los tribunales. Tomás era un empresario irresponsable que había puesto en riesgo la compañía. Y la gente creyó esa versión. Cuando finalmente terminó el juicio, Tomás ya no tenía nada. Ninguna propiedad. Ninguna empresa. Ningún aliado. Solo una carpeta con documentos antiguos que demostraban algo que nadie quería escuchar. Que la empresa siempre había sido suya. Un ruido de puerta lo sacó de sus pensamientos. El guardia de seguridad de la agencia acababa de salir a fumar. Vio a Tomás sentado frente al edificio y negó con la cabeza. ¿Otra vez tú? Murmuró desde lejos. Tomás levantó la mirada. Luego volvió a observar el edificio. Hoy no había venido a pedir dinero. Ni a discutir. Había venido porque, después de años investigando silenciosamente, había encontrado algo. Algo dentro de esos documentos que podría demostrar que Mauricio había construido toda su fortuna sobre un fraude. Pero para probarlo, necesitaba entrar a esa agencia. Y recuperar una última pieza de evidencia que seguía guardada dentro del edificio. El problema era que nadie ahí dentro iba a dejar entrar a un indigente. Tomás esperó varios minutos más sentado frente al edificio. El guardia ya había terminado su cigarrillo y volvió a entrar a la agencia, lanzándole una última mirada de fastidio antes de cerrar la puerta de cristal. La tarde comenzaba a caer sobre la avenida. Las luces del interior del edificio empezaban a encenderse una a una, iluminando el vestíbulo elegante donde agentes inmobiliarios atendían a clientes con trajes impecables. Tomás observó la escena con calma. Durante años, él mismo había estado dentro de esas paredes cerrando contratos, firmando proyectos y soñando con expandir la empresa más allá de la ciudad. Pero ahora era invisible. Respiró profundo, se levantó del banco y caminó nuevamente hacia la entrada. Cuando el guardia lo vio acercarse otra vez, frunció el ceño de inmediato. ¿En serio no entiendes? Dijo abriendo la puerta a apenas unos centímetros. Ya te dije que no puedes entrar. Tomás sostuvo la carpeta contra su pecho. Necesito hablar con Mauricio Rivas. El guardia soltó una carcajada. ¿Con el director? Tomás asintió. Solo 5 minutos. La recepcionista, que escuchaba desde el mostrador, intervino con tono irritado. Señor, el señor Rivas está en una reunión con inversionistas muy importantes. No va a perder su tiempo con usted. Algunas personas que esperaban ser atendidas comenzaron a observar la escena con curiosidad. Un cliente trajeado murmuró a su acompañante. Siempre vienen a molestar a estos lugares. Tomás ignoró los comentarios. Solo necesito entrar al archivo de la empresa, dijo. Hay un documento que me pertenece. El guardia ya no intentaba disimular su molestia. Mira, te voy a explicar algo. Se acercó hasta quedar frente a Tomás. La gente como tú no entra aquí.
Y menos a pedir cosas. Tomás sostuvo su mirada. No estoy pidiendo nada. Claro que sí, respondió el guardia. Estás pidiendo atención. La recepcionista suspiró con impaciencia. Llama a la policía, dijo. Esto ya está pasando de ridículo. El guardia tomó su radio. Seguridad, necesito apoyo en la entrada. 2 agentes de seguridad del interior del edificio comenzaron a acercarse. Las miradas de los clientes ahora estaban completamente sobre Tomás. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Por favor, dijo Tomás con calma. Solo necesito revisar el archivo antiguo de la empresa. Uno de los agentes de seguridad lo interrumpió. Se acabó. Fuera de aquí. Tomás apretó la carpeta. Ese archivo contiene documentos que prueban algo importante. No nos interesa, respondió el guardia. Y sin más, lo empujó hacia atrás. Tomás perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el suelo de la entrada. La carpeta volvió a abrirse. Los papeles cayeron otra vez. Esta vez, algunos clientes comenzaron a reír. Increíble. Debería limpiar mejor la calle, murmuró alguien. Uno de los documentos quedó abierto en el suelo. Un contrato antiguo. Con la firma de Tomás Álvarez. Y el sello original de la empresa. Pero nadie se molestó en leerlo. Uno de los agentes tomó los papeles y los lanzó de vuelta dentro de la carpeta. Si vuelves a acercarte a este edificio, llamaremos a la policía, dijo con frialdad. Tomás permaneció en el suelo unos segundos. Luego recogió sus documentos en silencio. Cuando se levantó, el guardia ya estaba cerrando la puerta de cristal. Pero antes de que lo hiciera por completo, una voz se escuchó desde el interior. ¿Qué está pasando aquí? Todos voltearon. Un hombre elegante, de traje oscuro y reloj costoso, caminaba hacia la entrada. Mauricio Rivas. El director de la agencia. El mismo hombre que había tomado el control de la empresa años atrás. Mauricio observó la escena. El guardia explicó rápidamente. Nada importante, señor. Solo un indigente intentando entrar. Mauricio miró a Tomás durante unos segundos. Frunció ligeramente el ceño. Como si intentara reconocer un rostro del pasado. Pero la barba, el abrigo viejo y los años de desgaste lo habían cambiado demasiado. Mauricio finalmente negó con la cabeza. Sáquelo de aquí. Luego añadió con una sonrisa fría. No quiero que la entrada de mi empresa parezca un refugio. La puerta se cerró. Y Tomás volvió a quedar solo en la calle. Pero esta vez, mientras observaba el edificio. Sus ojos ya no mostraban cansancio. Mostraban determinación. Porque dentro de esa agencia estaba la prueba que podía destruir a Mauricio. Y aunque nadie allí lo sabía todavía. Tomás no pensaba rendirse. En ese momento, Tomás entendió que si quería recuperar lo que era suyo, tendría que arriesgarlo todo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. La noche cayó sobre la avenida. Las luces de la agencia seguían encendidas mientras dentro del edificio continuaban las reuniones con inversionistas. Risas, copas de vino, conversaciones sobre propiedades de lujo. Afuera, en cambio, el frío empezaba a sentirse con fuerza. Tomás caminó lentamente hasta el mismo banco donde había estado sentado antes. Apoyó la carpeta sobre sus rodillas y la abrió con cuidado. Dentro estaban los documentos que había conservado durante años. Contratos antiguos. Planos de los primeros proyectos de la empresa. Correos impresos. Copias de acuerdos que habían sido firmados antes de que Mauricio tomara el control. Pero había uno que era diferente. Un contrato original de constitución. El documento que demostraba que Tomás había creado la empresa mucho antes de que Mauricio apareciera en su vida. El problema era que ese documento por sí solo no era suficiente. Los abogados lo habían repetido una y otra vez durante el juicio. Sin el registro original del archivo interno de la empresa, esto no tiene peso legal. Ese registro estaba guardado en el archivo corporativo de la agencia. Justo dentro del edificio que acababa de expulsarlo. Tomás cerró los ojos por un momento. Había pasado años intentando conseguir esa última prueba. Investigando. Buscando antiguos empleados. Revisando documentos olvidados. Hasta que finalmente un antiguo contable de la empresa le había revelado algo importante semanas atrás.
El registro seguía allí, en una sala de archivo que casi nadie utilizaba ya. Pero acceder a él era prácticamente imposible. Mauricio había blindado la empresa legalmente. Y nadie iba a dejar entrar a un indigente para revisar archivos corporativos. Tomás apretó la carpeta contra su pecho. Durante un momento pensó en rendirse. Después de todo, había pasado más de una década desde que perdió la empresa. El mundo había seguido adelante. Quizás era hora de hacerlo también. En ese instante, la puerta de la agencia volvió a abrirse. Dos hombres salieron riendo, hablando sobre una inversión millonaria. Detrás de ellos apareció Mauricio. Seguía conversando con uno de los inversionistas mientras caminaban hacia la acera. Tomás levantó la mirada. Era la primera vez en años que lo veía tan cerca. Mauricio estaba más elegante que nunca. Traje a medida. Reloj costoso. Confianza absoluta en cada gesto. Todo lo que tenía había sido construido sobre la empresa que Tomás había creado. Tomás se levantó del banco. Caminó hacia ellos. El guardia lo vio acercarse de inmediato. ¿Otra vez tú? Mauricio giró la cabeza. Tomás se detuvo a unos metros. Mauricio, dijo con voz firme. El director lo observó con molestia. ¿Ahora qué? Tomás levantó ligeramente la carpeta. Necesito entrar al archivo de la empresa. Los inversionistas miraron la escena con curiosidad. Mauricio soltó una pequeña risa. ¿Perdón? Tomás dio un paso más. Hay un documento que pertenece a la constitución original de la empresa. El silencio duró apenas un segundo. Luego Mauricio comenzó a reír. Una risa que no tenía nada de amable. Escúchame bien, dijo finalmente. No sé quién eres ni qué historia te has inventado, pero esta empresa no tiene nada que ver contigo. Tomás sostuvo su mirada. La fundé yo. Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Mauricio negó con la cabeza, divertido. ¿Ves esto? Dijo señalando el edificio detrás de él. Todo esto lo construí yo. Tomás abrió la carpeta y sacó uno de los documentos. Entonces explícame esto. Mauricio apenas lo miró. Guardia. El guardia se acercó de inmediato. Sí, señor. Mauricio señaló a Tomás con desprecio. Sácalo de aquí de una vez. Con gusto. El guardia tomó a Tomás del brazo. Esta vez con más fuerza que antes. Te dije que no volvieras. Tomás intentó sostener los papeles. Pero el guardia tiró de él con violencia. La carpeta cayó otra vez. Los documentos se dispersaron por la acera. Uno de los inversionistas dio un paso atrás para no pisarlos. Mauricio ni siquiera miró los papeles. Llama a la policía, dijo con indiferencia. No quiero volver a ver a este hombre cerca de mi empresa. El guardia empujó a Tomás hasta la calle. Un coche tuvo que frenar bruscamente para no atropellarlo. Los papeles quedaron tirados sobre el asfalto. El conductor tocó la bocina con irritación. Tomás recogió los documentos con manos temblorosas. Cuando levantó la mirada, Mauricio ya estaba entrando nuevamente al edificio con sus invitados. La puerta de cristal se cerró. Y por primera vez en toda la noche. Tomás sintió que todo estaba realmente perdido. El documento que necesitaba seguía dentro del archivo. Y ahora, después de la escena que acababa de ocurrir, jamás lo dejarían acercarse de nuevo. Se quedó de pie en medio de la acera. Solo. Con la carpeta apretada contra su pecho. El frío de la noche parecía atravesarlo. Durante años había luchado por recuperar la verdad. Pero en ese momento, por primera vez, parecía que Mauricio había ganado. Tomás permaneció de pie varios minutos frente al edificio. Los papeles ya estaban otra vez dentro de la carpeta, pero esta vez sus manos temblaban ligeramente. No por el frío. Por la decisión que acababa de tomar. Miró hacia el interior del edificio una última vez. Las reuniones seguían. Las luces brillaban. La vida dentro de la agencia continuaba como si nada hubiera ocurrido. Como si la historia de ese lugar nunca hubiera existido antes de Mauricio Rivas. Tomás respiró profundo. Luego caminó lentamente hacia la puerta. El guardia lo vio acercarse desde el interior y frunció el ceño de inmediato. Te advertí que no volvieras.
Pero esta vez Tomás no se detuvo. Empujó la puerta de cristal y entró. El vestíbulo quedó en silencio por un instante. La recepcionista abrió los ojos con sorpresa. «Seguridad». El guardia avanzó rápidamente hacia él. «¿Estás loco?». Pero antes de que pudiera sacarlo nuevamente, Tomás levantó la voz. No gritó. Simplemente habló con una calma que hizo que varias personas voltearan a mirar. «Quiero hablar con Mauricio Rivas». El nombre resonó en el vestíbulo. Algunos agentes inmobiliarios se quedaron observando. «El señor Rivas no recibe a gente como tú», respondió la recepcionista. Tomás dejó la carpeta sobre el mostrador. «Entonces dile que Tomás Álvarez está aquí». La recepcionista frunció el ceño. «¿Quién?». Tomás sostuvo su mirada. «El fundador de esta empresa». El guardia soltó una carcajada. «Esto ya es demasiado». Pero en ese momento la puerta del ascensor se abrió. Mauricio Rivas salió acompañado por los inversionistas. Las conversaciones se detuvieron al notar el silencio extraño en el vestíbulo. Mauricio miró la escena con irritación. ¿Otra vez este hombre? Tomás dio un paso hacia él. Solo necesito una cosa. Mauricio negó con la cabeza, impaciente. Esto ya se volvió patético. Tomás abrió la carpeta y sacó el documento que había estado protegiendo durante años. Lo colocó sobre el mostrador. ¿Reconoces esta firma? Mauricio miró el papel por apenas un segundo. Su expresión cambió. Solo un instante. Pero fue suficiente. Tomás lo notó. Es el contrato original de constitución de la empresa. Los inversionistas comenzaron a acercarse. Mauricio recuperó su compostura rápidamente. Eso no prueba nada. Tomás asintió. Tienes razón. Luego señaló el edificio. Pero el registro original que valida este documento sigue guardado en el archivo de esta empresa. El silencio comenzó a sentirse incómodo. Uno de los inversionistas miró a Mauricio. ¿Qué significa esto? Mauricio sonrió con frialdad. Nada. Solo un hombre desesperado inventando historias. Tomás sacó otro documento de la carpeta. Esta vez era una copia de un informe financiero antiguo. Hace años pensaste que habías eliminado todo, dijo con calma. Pero olvidaste algo. Mauricio lo miró fijamente. Tomás continuó. El antiguo contable de la empresa guardó una copia del registro antes de que lo despidieras. Los inversionistas comenzaron a mirarse entre ellos. Ese registro demuestra algo muy simple, continuó Tomás. Que todas las acciones que usaste para tomar control de la empresa fueron transferidas mediante una cláusula que fue añadida después de que yo firmara los documentos. El silencio era total. En otras palabras, dijo Tomás finalmente. El control de esta empresa fue obtenido mediante fraude. Uno de los inversionistas dio un paso atrás. Mauricio, ¿eso es cierto? Mauricio ya no sonreía. El guardia y la recepcionista observaban la escena sin entender completamente lo que estaba pasando. Tomás cerró la carpeta. Solo necesito una cosa, dijo. Que revisen el archivo corporativo. Mauricio dio un paso adelante. Esto es absurdo. Pero uno de los inversionistas levantó la mano. Creo que deberíamos revisar ese archivo. El ambiente dentro del vestíbulo había cambiado por completo. Mauricio sabía que si se negaba, la sospecha crecería aún más. Pasaron varios segundos. Finalmente habló. Está bien. Miró al guardia. Que alguien revise el archivo. Media hora después, uno de los empleados regresó con una caja antigua llena de documentos. Dentro estaba el registro original. El mismo que Tomás había estado buscando durante años. Uno de los inversionistas comenzó a revisar los papeles. Luego levantó la mirada lentamente. Mauricio. Su voz era diferente ahora. Esto confirma todo lo que dice. El silencio fue absoluto. El hombre que todos habían expulsado como si fuera un indigente. Era en realidad el verdadero dueño de la empresa. Mauricio ya no dijo nada. Su rostro había perdido completamente la seguridad que había mostrado durante años. Tomás no sonrió. No gritó. Solo observó el edificio. El lugar que había construido desde cero. Uno de los inversionistas se acercó a él. Señor Álvarez, creo que tenemos mucho que hablar.
Gancho a like. Si este momento también te impactó, deja tu like, porque historias así merecen ser escuchadas. Epílogo. Meses después, la verdad salió a la luz. Las investigaciones confirmaron el fraude que había permitido a Mauricio tomar el control de la empresa. Los inversionistas retiraron su apoyo. Los tribunales reabrieron el caso. Mauricio enfrentó consecuencias legales y perdió todo lo que había construido sobre esa mentira. Tomás, en cambio, no volvió para recuperar su vida anterior. Vendió la empresa poco tiempo después. Y con ese dinero decidió hacer algo diferente. Crear un fondo para ayudar a personas que habían perdido todo por injusticias legales y empresariales. Porque él sabía mejor que nadie lo que se siente cuando el mundo entero deja de creer en ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad valoramos mucho que nos regales estos minutos de tu tiempo. Si esta historia te gustó o te dejó una enseñanza, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. A veces una historia puede llegar justo en el momento indicado. Y si ya estás suscrito, gracias por todo el apoyo que nos das en cada video. Tus comentarios y cada vez que compartes el contenido nos ayudan a seguir creciendo. Permanece pendiente de nuestro canal. Porque vienen más historias que no querrás perderte.